El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. RCR.tv, por allí nos podemos ver. Saludos para todos. Como siempre, toda la semana, en la conducción del programa, nuestro compañero Luis Trincado, nuestro permanente invitado, el diputado Arnoldo Benítez, y con nosotros hoy también el ingeniero Enrique Martínez, nuestro compañero de Asuntos Electorales. Este es un programa que llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles el maestro César González. Nos podemos oír y ver a través de Twitter, como he señalado, RCR7 @RCR750, Periscope @RCR750 y por su RCR.tv. Hoy una nueva edición de su programa Contigo Andrés Velázquez. Hoy miércoles, movida la situación del país como todos los días, no puede ser de otra manera, con un país en las condiciones de precariedad, de emergencia, de crisis humanitaria compleja en la que está sumida nuestra Venezuela, con una usurpación de poder, con grupos armados irregulares actuando en nuestro territorio, que vamos a abordar. Por cierto, con eso vamos a abrir nuestro programa el día de hoy, pero previamente está con nosotros, como dije, el diputado Arnoldo Benítez, quien viene de una actividad, como siempre al frente, en la vanguardia, orientando, encabezando, organizando todo lo que tiene que ver con la lucha de los adultos mayores, en defensa de sus derechos, en procura de lograr nuevas reivindicaciones para todo el sector de asuntos mayores, de adultos mayores, y hoy tenían una actividad. Arnoldo, relátanos cómo se desarrolló la actividad. Fue nuevamente una convocatoria de calle, forma parte de alguna agenda permanente de ustedes, del sector. Pongan autos a todos los oyentes de esa actividad de hoy y de los próximos eventos que tienen pactados en agenda. Sí, buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, mira, nosotros hace un par de semanas tuvimos una reunión con la Federación Venezolana de Pensionados y Jubilados y decidimos que debemos estar en la calle porque desafortunadamente la única manera de conseguir las reivindicaciones que los pensionados y jubilados se merecen es estando en la calle. Y se decidió que hoy, 4 de septiembre, coincidiendo con el Día del Empleado Público, nos íbamos a presentar allá en la Plaza de la Moneda, ¿no? Ahí detrás del Banco Central de Venezuela, previo una misa en la iglesia de las Mercedes. Bueno, en la iglesia se llenó, pero cuando salimos nos conseguimos más policías afuera que los que estábamos en la misa. Un operativo policial, un operativo bárbaro, pero desproporcionado totalmente. Sí, que inclusive no permitían que ni siquiera, prácticamente nos dejaron salir de la iglesia. Yo tuve que dar una vuelta de casi 4 cuadras para poder bajar hasta la plaza, pero la mayoría de la gente se quedó allí porque no les impedían. Ellos querían bajar y no permitieron que bajáramos, pero bueno, estuvimos allí en la plaza. Yo volví a subir hasta allá, hasta la iglesia, pero no, ellos simplemente impedían que nosotros saliéramos o que la gente saliera de la iglesia. Luego bajamos, por fin se cansaron, digo yo,
y bajamos hasta la esquina de Carmelita. Allí nos concentramos y para variar, bueno, ahí llegaron más policías todavía, ¿no? Aquello fue un desastre. Y nosotros solamente le decíamos a ellos, mira, nosotros lo que queremos es decirle a Delcy Rodríguez que vaya con un salario mínimo de 40.000 bolívares a un mercado a ver qué compra. Nada más, a ver si se enteran, porque yo casi creo que el problema de ellos es que como jamás han hecho un mercado, como jamás han salido de su cúpula de vidrio, de cristal que tienen, ellos no hacen, ellos tienen una partida. Bueno, ya tuviste la partida de $100.000 semanales que tenía Maduro para carne y demás. Bueno, eso es lo que ellos les impide, pues, ver el sufrimiento que tenemos los adultos mayores, que no tenemos para comer, no tenemos para comprar medicamentos y mucho menos para ropa. Nada más en transporte, si hay que movilizarse a alguna parte, se le va el salario mínimo. Eso es algo que nosotros pues seguiremos planteando porque inclusive no hay valor de salario mínimo que pueda soportar esta inflación. Esta falta del poder adquisitivo del bolívar, cualquiera que sea el aumento que venga o que puedan dar, va a ser imposible, pues, porque ¿qué establece la Constitución? El artículo 91 establece que el salario mínimo debe ser acorde a la canasta básica alimentaria, y la canasta básica alimentaria ya hoy aparece que tiene que estar mínimo $300 para comprar comida nada más. Pero lo más grave para los adultos mayores es que no solamente tienen que comer, o te mueres de hambre, o te mueres porque no tienen los medicamentos. Y hay adultos mayores que tienen que tomarse 2, 3 pastillas, si no, se mueren. Y esa es nuestra triste realidad. Bueno, lo importante es destacar de toda, más allá del operativo policial, de todo ese despliegue represivo del cual hace permanentemente... o emplea permanentemente el régimen y hace gala de eso, está la determinación de ustedes. Sí. El sector de los adultos mayores, esa lucha que tienen, esa agenda permanente de pelea, de resistencia, no se rinde. Eso es lo importante que yo quiero destacar aquí, que permanentemente como el porfiado es el muñeco que le dan para un lado, le dan para el otro, pero siempre se levanta. Bueno, allí están ustedes dando, diría yo, un extraordinario ejemplo de movilización, de compromiso y de determinación en esta lucha que tienen planteada contra un régimen que desconoce absolutamente todos los derechos de la seguridad social y sobre todo en este caso de los adultos mayores, que como bien tú dices, bueno, 40.000 bolívares no alcanza absolutamente para nada. Igual pudiéramos decir, eso que estás tú planteando. Hoy me comentaba el ingeniero Enrique Martínez que el aumento del pasaje del Estado Vargas para acá, la avenida, fue llevado a 5.000 bolívares. Y el retorno, la bajada, también a 5.000 bolívares. Sí, me decía que no solamente era Vargas, sino también la zona de Charallave, la zona de Guarenas Guatire, los Altos Mirandinos. Altos Mirandinos, todo esto. Y yo me pregunto, en 30 días, sí, ese es el pasaje interurbano, y pregunto, bueno, eso lleva más o menos... No, para 4 días, alcanza para 4 días nada más. Así es, pero en general, el gasto son 200.000 bolívares sí, de pasaje para acudir a Caracas a tu trabajo. El gasto mínimo, como el sueldo mínimo, como tú señalas, son 40.000 bolívares, con lo cual apenas te alcanza para 4 días. Es decir, tú tienes que pagar, subsidiar tu ida al trabajo, porque no te alcanza ni siquiera para cubrir una semana entera lo que ganas. De tal forma que uno se pregunta o termina preguntándose con qué ánimo, con qué estímulo, con qué ganas un trabajador que acude al trabajo para, en contraprestación de su fuerza de trabajo, recibir un salario con la cual debe mantener a su familia. Bueno, tú te preguntarás con qué ánimo va al trabajo. ¿Eso es un estimulante? No, en absoluto. De manera que nadie está ahorita contento con tener un empleo con un salario mínimo, sencillamente porque tiene que subsidiar el empleo
que tiene asignado, porque lo que le pagan no le da para absolutamente nada. Y yo creo que esto es bueno destacarlo. Bueno, decía yo, y en razón de esa movilización de calle, ustedes permanentemente en la calle, hoy vamos a tener contacto en la segunda parte del programa con otro que permanece en la calle, Alfredo Ramos, en actividad constante, en movilización permanente, ya nos contará. Pero en esta parte del programa quisiera tratar un tema que quiero compartir con todos los oyentes. Lamentablemente, no tenemos el tema de salir al aire, que nos pudiéramos oír con la población, que pudiera interactuar con nosotros desde el punto de vista telefónico. Pero hay un tema extraordinario que no puede pasar por debajo de la mesa. Es el tema de la relación, de la alianza que tiene este régimen con grupos irregulares armados colombianos. La gente, el régimen ha tratado de desvirtuar lo que es la denuncia que se viene haciendo permanentemente con relación a la protección que ellos le han dado aquí en el país a estos jefes militares guerrilleros o de grupos armados irregulares que, de nuevo, como ellos mismos lo anunciaron, se rearman para dar una batalla al gobierno colombiano y contra el pueblo colombiano, al final de cuentas. Y el régimen dice, nada tenemos que ver con eso. Pues sí tienen que ver, sí tienen que ver. Responsablemente aquí señalamos que Iván Márquez ha sido siempre un protegido del régimen de Nicolás Maduro. Con las prerrogativas, además de un diplomático, es decir, sí, señor, con los mejores choferes, con guardaespaldas, con toda una parafernalia a su alrededor y la protección del Estado. Así es. Oye, así que ahora en el foro de Sao Paulo, él le dio la bienvenida. Sí, a eso voy, y voy a referirme a eso. Santri, ¿no? Luego expresiones de solidaridad, de apoyo que le dieron verbalmente en cada uno de sus discursos en el foro de Sao Paulo, tal como tú lo señalas, Arnoldo. Y luego tenemos, cosa que junto al diputado Américo de Gracia, que ha dado con pelos y señales, coordenadas, donde se encuentran, hemos venido denunciando la presencia del ELN y ahora también de la FARC en el estado Bolívar y en Amazonas, y en el estado Amazonas, en Bolívar, donde hemos dicho se encuentran con precisión y todos los sitios donde están, en el municipio El Callao, ahora tienen presencia también en el municipio Rocio, la zona que se conoce como Guasipati, tienen presencia ahora en el municipio Sifontes, que fue donde primero llegaron y luego fueron expandiéndose hacia el Callao y Rocio, tienen presencia en el municipio Sucre, hacia el oeste de la ciudad capital, Ciudad Bolívar, tienen presencia en el municipio Cedeño, que es Caicara del Orinoco, y en Sucre, que es toda esa zona minera del Alto Caura, donde están presentes. Eso se ha denunciado. Eso es público, notorio y comunicacional, porque ha sido permanentemente difundido, incluso por medios de comunicación. Eso sí, tratamos el Estado Bolívar, pero tienen presencia en toda la frontera y son más de 2.000 kilómetros fronterizos desde el Zulia, pasando Apure, el Táchira, la zona merideña de frontera y sobre todo en el estado Apure domina, y en el estado Apure, además, un control absoluto de muchos municipios, porque los habitantes de allá reportan permanentemente, inclusive en Mantecal, que está alejado de la frontera, esos grupos se dividen, inclusive cuadras y cuadrantes de gran parte de la población. Así es. Y ahora, Maduro declara una alerta naranja, alerta roja, plantea en la frontera con Colombia ejercicios militares, hablan
de manera altisonante, señalando de que van a responderle a Colombia militarmente, lo dice Padrino López. Bueno, entonces están tratando de crear una atmósfera bélica, violenta, y eso, bueno, no se los compra nadie. Están pillados. La gente se da cuenta, la opinión pública nacional e internacional, los organismos internacionales los tienen precisados, están pillados, no pueden ocultar su relación, su alianza con estos grupos irregulares, y en el caso de su presencia en el Estado Bolívar ya sabemos a lo que está ligado al contrabando de oro, está ligado al contrabando de diamantes, está obligado al tráfico de tierras raras allá en el Estado, está ligado al tráfico del coltán, a todo el contrabando del coltán. A eso están ligados esos grupos irregulares que han tomado a Venezuela y su frontera como aliviadero para cometer todo tipo de crímenes y fechorías. Al punto que, por ejemplo, en el estado Amazonas, nos lo reporta la gente de allá, el ELN y los grupos de FARC disidentes y algunas FARC agazapadas y una tendencia que se llama ya Ejército Popular de Liberación Colombiano, tienen control inclusive de lo que se bachaquea y lo que no se bachaquea del contrabando fluvial entre Puerto Carreño y Puerto Ayacucho y otras adyacencias. Y río arriba, más hacia el Alto Orinoco, control de muchísimas de las minas. Es más, someten a algunas comunidades indígenas a situación de esclavitud para el trabajo minero. Por eso son una amenaza estos grupos irregulares aquí en el Estado, en Venezuela. Por eso este régimen tiránico es una amenaza para la región. Por eso, porque representan de verdad un riesgo. Y esto yo creo que es bueno asimilarlo entonces a los términos de soberanía, de la cual se habla mucho o se jacta el régimen de Nicolás Maduro. ¿De cuál soberanía estamos hablando en Venezuela? Aquí no existe soberanía mientras tengan en suelo patrio presencia estos grupos irregulares, que son aliados del régimen y que incluso intentan estos grupos de manera descarada, declaran y dicen que ellos defenderán esta mal llamada revolución bolivariana. Sí. Lo han declarado una y mil veces los propios grupos irregulares. En consecuencia, ¿de qué soberanía estamos hablando? ¿Y cuál es el papel, sería bueno preguntar, de nuestras Fuerzas Armadas en relación al mandato constitucional que tienen establecido de defensa de la integridad territorial del país, de la integridad territorial venezolana? ¿Dónde queda eso? Y si hablar vamos de soberanía, me estoy refiriendo solo a los términos territoriales, porque si nos referimos a lo que tiene que ver con la alimentación, también el país requiere de una soberanía alimentaria que no existe en este momento, por ningún lado. El país requiere de una soberanía en materia de salud que no existe por ningún lado, porque aquí lo hemos denunciado otras veces, el servicio de salud público nacional fue sencillamente entregado, como dice el doctor Lucas Mateu, fue privatizado cuando se lo entregaron a los cubanos para que vinieran aquí a dirigir absolutamente todo lo que tenía que ver con los servicios de salud. Al día de hoy incluso desplazan no solamente directores en los ambulatorios, sino hasta en los hospitales de todo el país, en cualquier región de Venezuela. Esa es la realidad. De tal manera que soberanía en Venezuela no hay, y por eso llamamos la atención de todas las instituciones, de toda la opinión pública nacional e internacional en relación a lo que representa Nicolás Maduro y esa alianza perversa y criminal con estos grupos irregulares armados colombianos, lo que representa de riesgo para toda la región. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles. Bueno, entonces decíamos en relación a este tema de la presencia de grupos irregulares, que este es un tema de primer orden desde el punto de vista latinoamericano de toda la región, sobre todo cuando estamos en la antesala de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo creo que este tiene que ser un gran tema de agenda, el caso Venezuela, no solamente en cuanto al tema dictatorial, violación de derechos humanos, sino ese otro asunto del cual hemos hablado, que es la presencia de estos grupos guerrilleros que tienen como aliadero al país y, lo más grave, que tienen como aliados al propio régimen que usurpa el poder en este momento. Bueno, uno que ha estado permanentemente en la calle, que ha estado atendiendo incluso todos los llamados que hace nuestro presidente Juan Guaidó, en el sentido de que hay que permanecer en la calle, que hay que generar conciencia, que hay que promover la movilización de la población. Uno de esos es Alfredo Ramos. Bueno, incansable. Lo veo, está en un autobús, en un porpuesto, en una parada, en la calle, constantemente repartiendo un volantico, diciéndole a la gente que no se rinda. Allí está Alfredo y, por supuesto, hablando de los grandes temas que están generando una grave situación desde el punto de vista de vida para los venezolanos. Por ejemplo, estamos en vísperas del inicio de clases. Alfredo, háblanos de tu actividad de calle y cuál ha sido la respuesta del pueblo larense y bueno, y las perspectivas que tenemos para este nuevo inicio de clases ya en este mes de septiembre. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias y saludos ahí a los que están en la cabina contigo, a Luis Trincado, a Andrea. Y bueno, quería decirte que en Venezuela hay una hegemonía comunicacional por parte del régimen y la dictadura de Nicolás Maduro, que se trazaron prácticamente destruir todo lo que es la libertad de expresión en Venezuela. Y eso indudablemente que hay sectores de la población, vastos sectores muy grandes, donde prácticamente la única señal o la única versión de lo que ocurre en el país es la versión del régimen de Nicolás Maduro. Por eso el llamado del presidente Juan Guaidó de ir al encuentro de la gente, casa por casa, caminatas, marchas, protestas. Bueno, nosotros lo hemos asumido con todos los riesgos. Fíjate que cada vez que hacemos una marcha, inmediatamente somos seguidos por funcionarios del SEBIN tratando de amedrentar a la gente. Sin embargo, la gente ha salido a la calle, hemos protestado. Hoy mismo se está realizando una marcha de protesta de los trabajadores del sector público, liderado por diferentes organizaciones sindicales, entre las cuales está el Sindicato Eléctrico. Salieron hoy en la mañana
reclamando pues las condiciones de miseria en que están viviendo actualmente, producto de la destrucción del valor del trabajo y del valor del salario por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. En todos estos contactos que venimos realizando, en las barriadas, en campos, caseríos, bueno, lo que nos conseguimos es el repudio total. La inmensa mayoría del pueblo venezolano en campos, caseríos, pueblos, barriadas, urbanizaciones, lo que nos conseguimos es, por supuesto, el rechazo a lo que ha significado la dictadura de Nicolás Maduro, que ha empobrecido enormemente a nuestro pueblo. Nos hemos conseguido con casos de desnutrición, de gente pues viviendo en condiciones de miseria. Hay pueblos en el estado Lara que se convirtieron en pueblos fantasmas. Por ejemplo, aquí hay unos pueblos muy turísticos, yo no sé si has escuchado donde está ubicado la Quebrada del Vino, Sí. el pueblo de San Pedro, Barbacoas. Sí. Bueno, Como Caro Alto, toda esa zona. Sí. Exacto, cuando llegué el sábado, y lo primero que me conseguí es que no había un alma en el pueblo, que anteriormente los fines de semana era visitado por Repleto de visitantes, sí. Sí, pues lleno de visitantes, porque hay una maravilla ahí, una belleza natural, todas las que tenemos en Venezuela, como es la Quebrada del Vino. Ahí nos conseguimos pues de verdad una desolación. Hay pueblos que están a punto de desaparecer, por ejemplo, el pueblo de San Francisco de Torre, el municipio de Torre, de más de 100 familias o casi 200 familias, solamente quedan 15 familias. Imagínate tú, todos han huido por la miseria, por el empobrecimiento, no hay transporte público, ahí no llega ningún tipo de señal, ni de televisión, ni de radio, no hay internet, no hay comunicación, no hay comida, los negocios están totalmente cerrados. La gente que queda tiene que bajar a Barquisimeto o ir hasta Carora, y a veces tiene que hacer los recorridos a pie hasta la carretera para poder tomar un transporte público. No hay gas, la gente cocina leña. En las propias plazas donde estaban los árboles, bueno, ya los árboles en algunas partes los han cortado porque no para poder cocinar y tener pues alimento o alimentación en esos pueblos. Y eso es lo que hemos visto, y por eso es que no descansamos, no desmayamos, no nos rendimos de verdad, y ese es el llamado que yo quiero hacerle al pueblo, que nadie se rinda, vamos a hacer todos estos contactos. Hay algunos que he visto pues que critican que como si esto fuera una campaña. No, es que tenemos que ir a los sitios obligatoriamente frente Así es. a un secuestro de los medios informativos, de la censura, de la autocensura, un bloqueo informativo que hay donde no se escucha sino única y exclusivamente la voz de la gente del régimen de Nicolás Maduro. Indudablemente que nosotros tenemos que llegar. No, y sobre todo por lo que comentabas antes, ese bloqueo comunicacional, ellos dueños de todos los medios, canales de televisión. Bueno, tienes que hacer un esfuerzo. Y tienes que hacerlo con contacto directo. Y el contacto directo es lo mejor. Y eso no es sustituido por nada. Por nada. Ese contacto. Aparte que el que tenga complejo de hacerlo, que siga con su complejo. Pero nosotros, y Alfredo, ahí yo te felicito, sin ningún tipo de complejo, tú estás haciendo una labor que debieran hacer absolutamente todos los políticos. Y la causa R lo hace en Aragua, lo hace en Bolívar, partes. Lo hace en Lara, y es el lo hace en contacto directo Anzoátegui, con lo la hace gente. donde tenemos gente. Sobre todo en un momento de tragedia nacional como esta, que los políticos estén presentes junto a la gente, conociendo la realidad y además compartiendo con ellas esta tragedia. Un minuto, Alfredo, para que cierres. Bueno, fíjate, lo que tú dijiste de la presencia de los cuerpos guerrilleros. Hay un pueblo aquí en el estado de Lara que se llama El Empedrado. Ya yo tenía planificado ir a ese pueblo, ese es el municipio Torre también, de Carora, y resulta que cuando se les consultó a los dirigentes para que me iban a llevar para allá, lo primero que dijeron es que no me llevaran porque habían grupos guerrilleros que tienen el control de un pueblo completo, grupos guerrilleros completos que cobran vacuna, es la presencia de la guerrilla colombiana. Por eso nosotros hemos denunciado que estamos invadidos por los cubanos, por los rusos, de Lara. Estamos invadidos por los guerrilleros, y todo eso en alianza con el régimen, con la tiranía de Nicolás Maduro, con el solo objetivo de sembrar terror, de sembrarle miedo a la gente, y para poder saquear y robarse todas las riquezas de los venezolanos. Así es. Gracias, Alfredo, por este contacto. Importante ese último dato que has dado
porque no se trata de una exageración de nuestra parte cuando hablamos y denunciamos la presencia en todos los estados del país o los que enumeramos de grupos irregulares armados colombianos. Bueno, para mí esto que informas es un descubrimiento. Ahora también en el estado Lara tenemos presencia de grupos irregulares armados colombianos. Bueno, vamos a nuestro segundo corte y ya venimos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles. Andrés Velázquez y este equipo con ustedes en estos programas de la serie Contigo, que se transmiten diariamente por su RCR 750. El inicio de clases. Este es un tema grave, duro. Durísimo. Muy duro. Y yo quiero comentarlo porque hoy los gremios, sindicatos de educadores de todo el país están haciendo un llamado para que el inicio de clases día 16 se convierta no en el inicio real de clases, sino en una protesta. Una jornada de lucha. En una jornada de lucha por reclamar de verdad, un sistema escolar que respete no solamente al educando, al niño, a los jóvenes que van a las escuelas, sino a toda la familia venezolana. Porque hagamos una radiografía, telegrafiemos esto. Esta es la radiografía de la situación escolar del país. Las escuelas están destartaladas. Los baños no les funcionan. No tienen agua, no tienen electricidad. Ahorita están llenas de monte. Durante la jornada o el lapso de vacaciones, la gran mayoría de esas escuelas, óigase bien, en todos los estados de Venezuela, fueron asaltadas, saqueadas prácticamente. Le llevaron todo. Se llevan lavamanos, se llevan posetas, se llevan el tanque de agua, se llevan tuberías, los armarios, se llevan las luminarias, se llevan techos de las escuelas. Esas que no tienen platabanda, bueno, se las llevan. Bueno, esa es la realidad. Pero sigamos viendo. Los maestros se nos fueron.
no hay maestros, porque el sueldo mínimo de 40.000 bolívares no le alcanza ni para pagar el pasaje, mucho menos para vestirse adecuadamente y llegar con dignidad a dar clases en la escuela. Los maestros no tienen una remuneración que les permita ir a clase. No la tienen. El sueldo que reciben los maestros no les da tampoco ni para comer. De manera que no solamente los niños no van a clase por no tener que comer, porque los padres no tienen para darle un desayuno o darle algo de moneda para la merienda como antes se acostumbraba en la cantina escolar, sino que ahora es el propio maestro el que no acude a la escuela porque no tiene nada que comer y tiene que dedicar tiempo a buscar no solamente su alimentación, sino la de su familia también. Esa es la radiografía del sistema escolar venezolano. De tal manera que el régimen se va a llenar la boca. Vamos, 4 millones de niños vienen el próximo lunes 16 al inicio de clase. ¿Cuál inicio de clase? De manera que desde este programa contigo, Andrés Velázquez, quienes lo hacemos posible aquí en el estudio, vamos a ponernos al lado de los gremios y de los sindicatos y los vamos a acompañar en el llamado solidariamente a que ese llamado a clase el primer día sea una jornada de protesta que convoca hoy los gremios. Pero yo quiero hacerla oír más allá. Le pido a toda la familia venezolana, a la familia que representa a esos niños que van a la escuela, que apoyen a sus maestros, que se sumen a la protesta de ellos, porque, bueno, definitivamente tenemos que buscar una solución, tenemos que buscar protestar, tenemos que dar la pelea, porque lo más grave, lo más triste que le puede ocurrir a un país es quedarse sin educación. Eso nos condena y podemos resolver de repente pasado mañana todos los problemas económicos que tenemos. Pero si no resolvemos, si este es un país que no dispone de la infraestructura y del programa educativo adecuado y imparte la educación necesaria para el futuro, bueno, sencillamente estamos condenados como país. Luis, yo no sé, tú has venido conversando con mucha gente sobre este tema. Mucha gente, sí. La angustia es terrible porque además el problema de la dotación de un niño para un mínimo de educación en Venezuela es imposible. O sea, el problema es que todos son paliativos. Por eso es que se están haciendo campañas muy grandes entre la sociedad civil. Por ejemplo, hay una campaña de Fe y Alegría, la del cuaderno y la libreta. En todo hogar, revisen ustedes en sus armarios y encontrarán cuadernos en blanco. Son lo que yo llamo los cuadernos postergados, los que siempre guardábamos para escribir algo importante. Bueno, hay que donarlos y hay que donarlos a instituciones que han demostrado que están pendientes de la educación de los niños y sobre todo los sectores más desfavorecidos. Bueno, hay que hacer una gran campaña, tanto Fe y Alegría y otras instituciones serias. Y verdaderamente yo hago un llamado a todos nosotros a que colaboremos en eso. Pero es que además Diego Mendoza, nuestro secretario general, que sabe mucho de estas cosas, sacó un cálculo promedio de cuánto requiere una familia promedio venezolana para dotar a su hijo para arrancar el colegio. Bueno, no está por debajo de los $300 sin incluir el calzado. Es decir, lo mínimo. Los cuadernos mínimos, los libros, los creyones, lo mínimo, más la vestimenta, más el uniforme. O sea, cualquier cosa que requiere un promedio de $300 por niño. Imagínense el sacrificio que representa eso para las familias. Entonces, ante una tragedia de esa magnitud, partiendo de la base de que los niños además no van a tener acceso como cualquier niño del mundo. Ojo, estoy hablando del mundo. Por ejemplo, averigüé en Senegal, en Burkina Faso, en países de Guinea Ecuatorial, que está considerado uno de los países más atrasados en África, los niños tienen en las escuelas públicas acceso a Internet para la investigación, para hacer sus tareas, para hacer sus trabajos colectivos. En Venezuela, ¿cuántas escuelas
públicas disponen de acceso a Internet o un mínimo de tecnología para que nuestros niños tengan una posición de conocimiento realmente de avanzada. Bueno, es que desaparecieron en las escuelas, Luis, los laboratorios estos con computadora. Eso desapareció. Así es. Entonces estamos hablando de que el esfuerzo que tiene que hacer la familia en este momento para darle un mínimo de educación va a ser también la búsqueda de alternativas. Hay ahora familias que se están poniendo de acuerdo para pagar a profesores, a maestros de forma privada para garantizarles 5, 6, 7 niños para que puedan más o menos Eso tener que acceso. llaman tareas dirigidas. Tareas dirigidas y cosas así para que los niños puedan tener un mínimo de... Pero tenemos un déficit. Conocimiento. Exactamente, un mínimo de conocimiento que les permita sobrevivir en este marasmo. Por lo tanto, una vez más, insistimos, no hay solución al problema de la educación que no pase por la salida de este régimen. Con Nicolás Maduro y con este modelo no habrá educación para el pueblo venezolano y estaremos arrastrando cualquier cantidad de años de atraso. Yo le pido, sobre todo a los que nos escuchan, que están en el exterior, que aprovechen el hecho de que están fuera de Venezuela para que sus hijos reciban la mejor educación posible, porque algunos de ellos no volverán quizás, pero nosotros necesitaremos mucho de sus conocimientos y de toda esa sabiduría que están aprendiendo en otros países para que en Venezuela podamos reorganizarnos y crear una nueva Venezuela. No, y podemos decir con orgullo que nuestro sistema electoral, nuestro sistema educativo del pasado, bueno, ya lo sabemos, de lo que ellos llamaron la Cuarta República, y todavía hasta el 2010, por lo menos en Venezuela, estábamos graduando los mejores profesionales. Por ejemplo, y esto no es una pose, esto no es una cosa que yo voy aquí a afirmar porque se me ocurre, es porque lo hemos confirmado. Los mejores médicos del mundo se gradúan en Venezuela. Se gradúan en esa Universidad Central de Venezuela. Correcto. Se gradúan en la ULA Mérida y se gradúan en la Universidad de Oriente. Un joven médico sale de nuestras universidades después de prácticamente, yo diría que 8 años de estudio, con lo que son su rural y todo lo que... 8 años, no 5, todo para ser definitivamente un médico, un profesional. Y eso no ocurre en ninguna parte del planeta. Por cierto, cada vez que nuestros médicos en Argentina, de estos que se han ido, parte de la diáspora, en Chile o en Perú, van a concursar. En Ecuador, Ecuador, van a concurso, sobre todo médicos. Bueno, son los sobresalientes, son el puesto 1, 2, 3, 4 y 5 en lista prácticamente, porque son los mejor preparados, los mejor formados, y eso los teníamos antes. Pues da dolor, dará tristeza saber que ahora no vamos a obtener ni siquiera un bachiller medio formado, un bachiller que domine lo más elemental de la matemática, que no sepa expresarse, escribir y manejar el castellano como tiene que ser, y que, bueno, en definitiva, tenga tanta deficiencia que nos colocan prácticamente en una situación de retroceso con relación al resto del mundo. Sí, mira, aquí inclusive, no sé si lo vieron ayer, un periódico suizo reseña que el mejor estudiante universitario de toda Suiza es un venezolano. Bueno, imagínate. No, imagínate. Y en Portugal se pelean por las enfermeras venezolanas, por la vocación de las enfermeras venezolanas, que por supuesto, teniendo buena dotación en los hospitales de Portugal, pueden hacer maravillas porque le ponen el encanto y le ponen ese cariño, esa forma de ser tan caribeña, de tratar a los pacientes, y cuando se trata de cuidados directos a familiares o tal, se busca que sean enfermeras venezolanas y en muchas partes de Europa. Por lo tanto, la calidad humana, ese aspecto que tenemos garantizado en Venezuela, ojalá podamos recuperarlo rápidamente para poner a funcionar este país. Bueno, yo vuelvo entonces a ese llamado y nos hacemos eco aquí de ese llamado hecho hoy por todos los gremios y sindicatos de educadores en Venezuela, que para el primer día
de clases se convierta el mismo en un gran día de protesta. El llamado es a solidarizarse con los educadores en todos los rincones del país. El llamado es a darle apoyo. El llamado es que todos los padres y representantes de los alumnos que van a escuela se conviertan también en activistas, en parte de la protesta, en parte del reclamo, porque al fin de cuentas son los primeros afectados. Y bueno, como ocurre en medio de un país cuyo salario no significa nada, donde la situación es tan precaria desde el punto de vista educativo, tal como lo hemos descrito, bueno, lo que da es dolor, lo que da es definitivamente tristeza que nuestro sistema educativo haya caído tan bajo y nos haya hecho retroceder a comienzos del siglo pasado, diría yo. Vamos a nuestro tercer corte y ya venimos para la última parte del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya en la última parte del programa se nos pasó rápido el tiempo, pero interesante programa, buena conversación con Alfredo Ramos, 2 puntos extraordinarios abordados, este tema de la violencia que engendra o que se engendra desde nuestro país con estos grupos irregulares armados de Colombia, la complicidad con el régimen y este dramático, doloroso, grave problema que es la educación en nuestro país y lo que representa de tragedia, de frustración para un padre, una madre que no van a poder equipar sus muchachos para el arranque de clases. Y por eso el llamado, pues, de solidaridad con todos los educadores que están convocando para el inicio de clases, arrancarlo con una gran protesta de carácter nacional. Toda Venezuela debe convertir esto de verdad en una gran movilización de carácter nacional en solidaridad con todos nuestros educadores. Y quiero concluir el programa hablando de, hoy es día del empleado público en Venezuela. Y yo ponía hoy en mis redes, en Twitter, de qué empleado público hablamos en el país. Porque hoy día no podemos hablar de trabajadores en Venezuela. Porque como ya hemos venido afirmando, en Venezuela ya no hay trabajadores sino esclavos. Esclavos, porque el régimen, este régimen de Maduro, liquidó lo que era la importancia social del trabajo desde el punto de vista de la contraprestación que recibíamos por nuestra fuerza de trabajo entregada en nuestro puesto de empleo, y que eso que recibíamos como remuneración servía para mantener dignamente nuestra vida. Servía para dar educación, para dar salud, para esparcimiento, para vacacionar,
por supuesto, para comer y dar y equipar a nuestros muchachos para las escuelas. Eso se podía hacer con nuestro salario. La gente podía comprar con su salario, podía comprometer créditos para comprar una casita, un apartamentico, de acuerdo a sus ingresos. Y por qué no, también hacían el esfuerzo y el sacrificio hasta para obtener un vehículo. Eso se hacía con la remuneración que recibía un trabajador en Venezuela. Bueno, si era un profesional, ingeniero, médico, cualquier profesión universitaria del país, tenía el reconocimiento y la remuneración suficiente. Y ese ingreso era también, bueno, una fórmula, el trabajo era una fórmula de mejoramiento social, incluso. Y bueno, eso en Venezuela ya no existe. No existe. Por eso cuando hoy hablamos de el Día del Empleado Público, ¿de cuál empleado público? Si Maduro lo que tiene, o convirtieron a esos empleados en esclavos. En esclavos que no reciben a cambio ni siquiera un almuerzo diario. Así es. Ni siquiera el almuerzo diario tienen garantizado. Exacto. Y que, bueno, cada 2 meses o cada 3 meses le remuneran con una caja CLAP. Así es. Esa es. No, y además eso es esclavitud. No, y Andrés, adelantándonos un poco a los acontecimientos, porque ya de esta dictadura no me cabe la menor duda de que más temprano que tarde vamos a salir de ellos. Y salir de este modelo, vamos a ver en qué consiste ser funcionario público en el futuro. Es decir, una persona que trabaja en un hotel va a ser un funcionario público. Así es. Va a haber hoteles del Estado. El Estado se va a seguir ocupando del turismo. El Estado opresor, omnipotente, va a ocuparse de la producción de planchones y de vigas doble T. Van a ser funcionarios públicos los que reparten la bombona de gas. Es decir, tenemos que hacer también un análisis de qué tipo de Venezuela queremos a futuro. Así es. Para que el aparato del Estado sea reducido a su mínima expresión, la necesaria para el funcionamiento del país, pero que corra la posibilidad de que los trabajadores sean trabajadores de empresas, inclusive hasta empresas que ellos mismos pueden organizar a través del sistema cooperativista, a través de todos los sistemas, pero que haya emprendimiento propio. Exactamente, licitación de obras para que pueda el sector privado ser garante de, además, de la profundización de la creación de empleos. Vamos a ver en esa Venezuela futuro quiénes serán empleados públicos y quiénes no. Porque repito, y con esto concluimos, no existen trabajadores en nuestro país. No hay salario tampoco, eso se destruyó. No hay empleado público. Hay, repito, unos trabajadores o unos ciudadanos que sencillamente son extorsionados, estafados por parte del Estado como patrono, porque no les paga, porque les paga de vez en cuando con una caja CLAP y porque los extorsiona políticamente, los hace rehenes políticos del régimen dictatorial, del régimen tiránico, que los extorsiona con un bendito carné de la patria y con unos bonos que sacan que no sirven, bueno, ni para comprar un refresco. Bueno, eso. De manera pues que no hay nada que celebrar como Día del Empleado Público en Venezuela el día de hoy. Y de nuevo, nuestra invitación, aquí nadie se rinde, aquí seguimos en esta lucha, Venezuela tiene que seguir de pie porque más allá de todos los apoyos que podamos tener desde el punto de vista internacional, mientras aquí no hagamos la presión necesaria, olvídense que no vamos a poder tener a la vista
una solución definitiva o final de esta tragedia que vive Venezuela el día de hoy. Por eso, cuando se convoquen movilizaciones, cuando se tenga motivación suficiente y justificación que le existe por todos lados desde el punto de vista social, haga su reclamo, haga su protesta y participe de todos los llamados a movilización que pueda hacer hoy ese equipo, con Guaidó a la cabeza y todo el esfuerzo que comprometidos los que están con la democracia hagan al lado de nuestro presidente encargado Juan Guaidó. Muy buenas tardes a todos ustedes y nos volvemos a ver y a oír el próximo miércoles. Muy buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.